Dicen que el universo no te quita nada, solo te enseña a soltar lo que no puedes sostener. Y sin embargo, el ser humano pasa su vida aferrándose a personas, a sueños, a promesas que ya no tienen alma. Cuanto más aprieta los puños, más siente que la vida se le escapa entre los dedos. Pero existe una ley silenciosa, una ley que los sabios conocían mucho antes de que se hablara de la atracción. Una ley que dice, solo cuando dejas de necesitar, atraes lo que realmente te pertenece. Respira y escucha. Porque lo que estás a punto de oír no es solo una enseñanza, es una manera de vivir. El ser humano busca amor, propósito, éxito, reconocimiento. Busca la paz, pero muchas veces lo hace desde el ruido. Corre detrás de todo aquello que cree necesitar, sin darse cuenta de que ese deseo desesperado lo aleja más de sí mismo. Los estoicos lo entendieron hace siglos. El deseo sin control se convierte en una forma de esclavitud. No es el mundo quien te ata, sino el apego a cómo deseas que el mundo sea. Por eso, aprender a soltar no es rendirse, es regresar al equilibrio natural de las cosas. Cuando el ser humano deja de imponer su voluntad sobre el flujo de la vida, algo misterioso ocurre. La vida empieza a alinearse con él. El amor llega sin buscarlo. La oportunidad aparece cuando ya no la persigues, y la paz deja de ser una meta para convertirse en el estado natural del alma. En este viaje exploraremos 3 lecciones que los sabios antiguos dejaron como faros para comprender esta ley invisible. La ley del desapego, la ley estoica de la atracción. Cada lección será un paso hacia adentro, un recordatorio de que lo que el ser humano suelta no lo pierde, sino que lo transforma. Así que cierra los ojos, suelta la prisa y deja que estas palabras te guíen hacia la quietud donde todo comienza. Lección 1. El arte invisible del desapego. El ser humano ha confundido durante siglos el amor con el apego, la fe con el control, el deseo con la necesidad. Desde su nacimiento aprende a retener, a sostener con fuerza lo que teme perder, pero cuanto más se aferra, más sufre. Porque nada en esta tierra le pertenece realmente. Todo lo que llega está destinado a transformarse, y todo lo que se transforma enseña una lección sobre la impermanencia. El desapego no es frialdad, no es indiferencia, no es renunciar a sentir. Es una forma más pura de amor, aquella que no intenta poseer. Cuando el ser humano ama sin querer dominar, cuando aprecia sin querer retener, descubre una libertad que no depende de lo que tenga, sino de lo que es. Los estoicos lo sabían. Epicteto enseñaba que la verdadera paz se encuentra al distinguir entre lo que depende de uno y lo que no. Cuando el ser humano entrega su energía a lo que puede controlar, su actitud, sus pensamientos, sus acciones, se libera del peso inútil del resto. Pero cuando intenta controlar el curso del universo, cuando intenta forzar que las cosas sean como desea, se quiebra lentamente por dentro. Desapegarse es una práctica invisible, silenciosa y muchas veces incomprendida. Porque en un mundo donde todos luchan por tener más, el que elige soltar parece débil. Sin embargo, es todo lo contrario. Soltar requiere más fuerza que retener. Requiere la valentía de mirar lo que duele y dejarlo marchar sin rencor. El ser humano que aprende el arte de soltar no pierde. Gana ligereza. Ya no carga con los recuerdos que le pesan ni con los miedos que le impiden avanzar. Comienza a caminar con el alma despejada, libre para recibir lo que realmente resuena con su esencia. Imagina un río. El agua fluye, constante, sin aferrarse a las piedras ni detenerse ante los obstáculos. Si intentas detener el río, se estanca, se pudre. Pero si lo dejas correr, sigue su curso natural, encuentra nuevos caminos y termina fundiéndose con el mar. Así es el desapego, un fluir consciente. No significa olvidar, sino observar sin resistencia. No significa no tener deseos, sino que los deseos no te tengan a ti.
El ser humano puede disfrutar del mundo, puede amar profundamente, puede desear alcanzar metas nobles, pero debe hacerlo con ligereza, sabiendo que nada es permanente, porque todo lo que tiene principio tiene fin, y todo fin abre espacio para un nuevo comienzo. Cuando el ser humano se aferra, crea sufrimiento. Cuando suelta, crea espacio para la paz. Y ese espacio, ese vacío aparente, no está vacío en realidad. Está lleno de potencial. Es en ese silencio donde el alma empieza a escuchar. Allí donde ya no hay ruido de expectativas, aparece la voz de la vida misma, susurrando: confía. Los sabios estoicos no buscaban dominar el destino, sino alinearse con él. Entendían que el universo sigue su propio ritmo y que la serenidad proviene de aceptar su danza. Por eso, el desapego no es una técnica, sino una forma de rendirse al flujo de la existencia con fe y dignidad. El ser humano moderno, sin embargo, teme soltar porque cree que sin control perderá todo. Pero en realidad, solo pierde lo que nunca fue suyo. Lo verdadero no se va. Permanece en otra forma, en otro tiempo, en otro corazón. Cuando deja de luchar contra lo que cambia, empieza a reconocer lo eterno. Esa es la sabiduría detrás del arte invisible del desapego. Comprender que nada es tuyo y sin embargo todo te pertenece mientras lo vives con presencia. No hay pérdida en lo que se suelta con amor. Solo hay transformación. Y la transformación, cuando se acepta con calma, se convierte en la puerta hacia una libertad que el miedo nunca podrá tocar. Respira, suelta. Y deja que la vida te muestre que el desapego no es el final de nada, es el comienzo de todo. Lección 2. La ilusión del control. El ser humano, en su deseo de seguridad, ha intentado construir muros contra lo imprevisible. Planea, organiza, anticipa, calcula, creyendo que puede dominar el curso del destino con la fuerza de su voluntad. Pero la vida, en su infinita sabiduría, no obedece los mapas del miedo. Ella cambia, se mueve, se transforma. Y cada vez que el ser humano intenta detener su movimiento natural, sufre. El control es una ilusión que promete estabilidad, pero entrega ansiedad. Los estoicos comprendían esto con claridad. Decían que no es el mundo el que perturba al ser humano, sino su interpretación del mundo. En su intento de controlar lo externo, olvida gobernar su interior. Y así, sufre doblemente por lo que sucede y por la resistencia a aceptarlo. El control absoluto no existe. Todo lo que el ser humano cree poseer, su salud, sus bienes, sus relaciones, incluso su tiempo, puede desvanecerse en un instante. Esta es una verdad que la mente teme, pero que el alma reconoce como sagrada. Porque en el momento en que acepta esa impermanencia, comienza la verdadera libertad. El control nace del miedo, mientras que la rendición nace de la confianza. Y solo quien confía puede vivir en paz. Los sabios antiguos no pedían al universo que se ajustara a sus deseos. Pedían la fortaleza para aceptar lo que el universo traía. Epicteto decía: no busques que las cosas sucedan como tú quieres. Desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá serenamente. Esa frase encierra la esencia del desapego y la llave de la serenidad. Cuando el ser humano deja de exigir que la vida cumpla sus expectativas, comienza a ver la belleza de lo inesperado. Lo que antes llamaba caos se convierte en oportunidad. Lo que antes veía como pérdida se revela como transformación. Pero mientras intente controlar, vivirá en guerra con lo que es. Porque controlar es desconfiar, y quien desconfía de la vida no puede sentir su gracia. La mente cree que si no controla perderá, pero lo contrario es cierto: cuanto más suelta, más recibe. Porque la vida no puede llenar una mano que nunca se abre. Controlar es como querer atrapar el viento. Se escapa entre los dedos y en el intento se pierde el momento presente. El ser humano debe aprender a vivir como el navegante sabio que no puede controlar el mar, pero sí ajustar sus velas. La vida le traerá tempestades, vientos cambiantes, días de calma y noches de duda.
Pero si sabe cómo mantenerse en equilibrio, si confía en el ritmo de la existencia, siempre llegará a buen puerto. El control excesivo endurece el alma porque la vuelve incapaz de adaptarse. La rigidez es lo contrario de la vida. Todo lo que es vivo fluye. Todo lo que se aferra muere. Por eso, el verdadero poder no está en dominar, sino en fluir con conciencia, en permitir que el universo se exprese sin resistencia dentro de uno mismo. Quien vive intentando controlar lo incontrolable acaba agotado, porque lucha contra la marea. Pero quien aprende a entregarse, descubre la paz que surge al confiar. No se trata de pasividad ni de rendición vacía, sino de una aceptación activa, sabia, serena. El control no es malo en sí. El problema es el apego al control. El ser humano puede planificar, puede actuar con prudencia, pero siempre debe recordar que el resultado no le pertenece. Solo sus acciones son suyas, lo demás no. Esa distinción marca la diferencia entre la ansiedad y la serenidad. Así, cada vez que sientas la necesidad de controlar, recuerda, el universo sabe lo que hace. Su lógica es más profunda que tus temores. Cada cambio, cada pérdida, cada giro inesperado, tiene un propósito que tu mente no siempre puede ver. Confía, porque cuando el ser humano confía, el universo responde. Y cuando suelta el control, la vida, por fin, puede guiarlo hacia donde siempre debió estar. Respira, suelta, y deja que el río de la existencia te lleve. No necesitas remar contra la corriente para llegar a tu destino. Solo necesitas aprender a flotar. Lección 3. El vacío como puerta al todo. El ser humano teme el vacío. Le teme al silencio, a la soledad, a los espacios donde nada parece suceder. Pero no entiende que es precisamente en ese vacío donde la vida se regenera. Porque el vacío no es ausencia, es posibilidad. Es el útero del universo, el punto donde lo viejo muere para que lo nuevo nazca. Los estoicos comprendieron que para alcanzar la serenidad, el alma debía aprender a habitar el silencio sin huir. En una sociedad que glorifica la ocupación constante, el vacío se siente como una amenaza. Si no haces, sientes que no vales. Si no posees, crees que no existes. Pero el ser humano no es lo que acumula, ni lo que produce, ni lo que muestra. Es lo que permanece cuando todo eso desaparece. En el vacío se revela lo esencial. Cuando la mente se queda sin distracciones, se enfrenta a su propia verdad. Y aunque al principio duela, ese encuentro es sagrado, porque solo quien se atreve a mirar dentro del vacío puede conocerse realmente. Marco Aurelio escribía que el alma del sabio se parece a un mar tranquilo, no porque no haya olas, sino porque las olas no alteran su profundidad. Así es el vacío interior, un espacio donde el ser humano aprende a descansar en sí mismo. No hay ruido, no hay deseo, no hay miedo, solo presencia. Pero el ego teme ese silencio porque allí no puede esconderse. En el vacío no hay títulos, no hay reconocimiento, no hay control. Solo el ser desnudo frente a la eternidad. Por eso, el ser humano llena su vida de distracciones, de ruido, de metas sin sentido, para no escuchar el eco de su alma pidiéndole descanso. Pero la vida, en su sabiduría, siempre encuentra una manera de llevarlo al silencio. A veces lo hace a través de la pérdida, otras a través del cansancio o del desencanto. Lo vacía de todo para que recuerde que ya es completo. El vacío no destruye, purifica. Es el fuego invisible que quema lo que no es real. Y solo cuando el ser humano se atreve a atravesarlo, descubre la plenitud que buscaba afuera. En ese espacio donde parece no haber nada, se encuentra con la fuente de todo. La mente, acostumbrada a la prisa, no entiende que el alma florece en la quietud. El universo no se apura. Los astros giran sin esfuerzo. Las estaciones cambian sin ansiedad. Todo sigue su curso natural. Así también el alma humana necesita espacios vacíos para respirar, para renovarse, para recordar su naturaleza infinita. Si llenas todos los huecos de tu vida, ¿dónde podrá entrar lo nuevo?
Si no te permites el silencio, ¿cómo podrás escuchar la voz de lo eterno? El vacío es la respiración del universo. Cada final, cada pausa, cada momento de soledad es una exhalación cósmica. Es la vida diciéndote, descansa, confía, pronto vendrá lo siguiente. Pero si temes ese momento y lo llenas con ruido, nunca podrás recibir el regalo que guarda. Los sabios meditaban no para escapar del mundo, sino para abrir espacio dentro de sí, porque solo el alma vacía de juicios y deseos puede reflejar la luz de la verdad. Cuando el ser humano deja de temer al vacío, empieza a verlo como un templo. Allí todo tiene sentido, aunque nada tenga nombre. Allí el tiempo se detiene y el corazón deja de buscar. Es el punto donde el deseo se disuelve y la paz se vuelve natural. La mente puede resistirse, pero el alma siempre reconoce su hogar en el silencio. Por eso, cuando sientas que la vida te está vaciando, no te resistas. No es castigo, es limpieza. El universo te está preparando para algo nuevo. Y lo nuevo solo puede entrar en un recipiente que ha sido vaciado. El vacío es el espacio sagrado donde el ser humano se reencuentra con lo divino. Es el suspiro antes del renacer. Así que cuando la vida te quite algo, no te aferres. Respira, observa y recuerda, en el vacío no estás perdiendo, estás regresando a ti mismo. Lección 4. La paradoja del deseo. El ser humano desea. Desea amor, éxito, reconocimiento, paz. El deseo es el fuego que impulsa su movimiento, pero también la cadena que lo ata a la insatisfacción. Los estoicos nunca negaron el deseo, pero sí advirtieron sobre su exceso. Porque cuando el deseo se convierte en necesidad, deja de ser impulso y se transforma en esclavitud. Quien desea con desesperación olvida disfrutar del presente, porque su mente vive anclada a lo que aún no tiene. Persigue sombras, esperando que al alcanzarlas encuentre la plenitud, sin darse cuenta de que la plenitud nunca estuvo afuera. El deseo nace del vacío interior, de la ilusión de carencia. Y sin embargo, paradójicamente, solo cuando el ser humano aprende a soltar su deseo, la vida le entrega lo que anhela. Esta es la paradoja de la atracción. Cuanto más buscas algo desde la necesidad, más lo alejas. Pero cuando lo deseas desde la calma, desde la abundancia interior, se acerca suavemente a ti. Los sabios estoicos lo entendían como una ley universal. El universo responde a la vibración del alma, no a las palabras del pensamiento. Si tu deseo nace del miedo, atraerás más miedo. Si nace de la confianza, atraerás armonía. No se trata de renunciar a los sueños, sino de purificarlos. El deseo sin apego es una oración silenciosa que dice, esto quiero, pero confío en lo que la vida disponga. En cambio, el deseo cargado de ansiedad dice, esto necesito, o no seré feliz. El primero fluye con la existencia, el segundo la desafía. Cuando el ser humano aprende a desear sin poseer, su energía cambia. Ya no vibra desde la carencia, sino desde la plenitud. Y lo curioso es que entonces, sin esfuerzo, aquello que antes parecía inalcanzable comienza a llegar. El universo no responde a la exigencia, sino a la coherencia interior. Lo que pides con desesperación te dice que aún no estás listo para recibirlo. Pero cuando puedes imaginarlo sin ansiedad, sin urgencia, sin miedo a perderlo, es señal de que ya vibras en armonía con ello. El deseo consciente es un acto de fe, no de control. Es plantar una semilla y confiar en que la tierra sabrá cuándo hacerla florecer. No te corresponde empujar la vida, solo abrirte a ella. Los estoicos enseñaban a desear con sabiduría. Desea lo que depende de ti. Lo demás, déjalo al destino. Porque nada que esté destinado a ti podrá evitarte, y nada que no lo esté podrá retenerse. Esta comprensión transforma el deseo en un aliado del alma. Ya no es un fuego que quema, sino una luz que guía. Pero el ser humano moderno ha convertido el deseo en obsesión. Persigue sin pausa, acumula sin saciarse,
Busca en los logros lo que solo se halla en el silencio. Cuanto más tiene, más teme perder. Cuanto más alcanza, menos se siente completo. Y así el deseo, en lugar de liberarlo, lo encadena. Por eso los sabios decían, quien domina su deseo, domina su destino. Porque la libertad no está en no querer nada, sino en no depender de nada para ser feliz. El deseo equilibrado nace de la gratitud. El ser humano que agradece lo que ya tiene, vibra en abundancia. Y la abundancia atrae más abundancia. Pero quien solo mira lo que le falta, vibra en escasez y atrae más carencia. Es una ley sutil, invisible, pero constante. El alma que confía no ruega, espera. El alma que suelta no renuncia, se abre. Y el alma que ama sin exigir, siempre recibe lo que necesita. Cuando aprendes a desear desde la paz, la vida deja de ser una carrera y se convierte en una danza. Ya no corres detrás de tus sueños, caminas junto a ellos, respira y permite que tus deseos se conviertan en viento, no en cadenas. Pide con el corazón, actúa con sabiduría y confía en el tiempo divino, porque cuando el deseo se purifica, la vida conspira. Lección 5. La calma como imán del universo. En el corazón de todo ser humano hay una corriente invisible que lo conecta con la totalidad. Esa corriente responde no al ruido de sus pensamientos, sino a la frecuencia de su calma. Cuando el alma está inquieta, el universo se mantiene a distancia, esperando que el torbellino interior se disipe para poder acercarse. Pero cuando el ser humano alcanza la serenidad, la vida se ordena a su alrededor. La calma es el estado natural de la sabiduría. No es la ausencia de movimiento, sino la presencia de equilibrio. Los sabios estoicos la llamaban ataraxia, una mente tan estable que ni el dolor ni la dicha logran perturbarla. Esa calma no se impone, se cultiva, se siembra en la respiración, en el silencio, en el arte de observar sin reaccionar. Cuando el ser humano se agita, pierde claridad. Cuando se aquieta, ve con profundidad. Porque la mente agitada multiplica los problemas, mientras que la mente en calma los disuelve. El universo no premia la prisa, sino la presencia. Todo lo que está destinado a ti ya está en camino, pero llega solo cuando estás preparado para recibirlo. La ansiedad bloquea el flujo de la vida, la calma lo libera. Imagina un lago. Cuando sus aguas están turbias, no reflejan nada. Pero cuando se aquietan, el cielo entero se refleja en ellas. Así funciona el alma humana. Cuando se calma, se convierte en espejo de la sabiduría divina. Los estoicos lo sabían. Quien domina su mente, domina su mundo, no porque cambie lo externo, sino porque aprende a ver lo mismo desde otro nivel de conciencia. La calma no significa pasividad. Es acción consciente, movimiento sereno, fuerza silenciosa. Es el arte de hacer sin apresurarse, de decidir sin miedo, de esperar sin desesperar. El ser humano que cultiva la calma se convierte en un imán. Atrae lo que está en armonía con su energía. No necesita rogar ni perseguir. Simplemente vibra y el universo responde. Porque todo lo que vibra en calma encuentra su reflejo en lo semejante. La prisa, en cambio, es una forma de desconfianza. Es decirle al universo, no creo que me escuches, así que intentaré hacerlo todo por mi cuenta. Pero el universo no se deja empujar. Solo fluye con quien confía. La calma es fe en movimiento. Es comprender que cada cosa tiene su ritmo, su momento exacto, su propósito oculto. Que la vida no se acelera por ansiedad, sino por alineación. Por eso, los sabios aconsejaban practicar la quietud interior cada día, detenerse, respirar, observar. Porque la calma no se encuentra afuera, se recuerda dentro. No es algo que se construya, es algo que se despierta. El alma ya sabe cómo estar en paz. Solo necesita que la mente se aparte. En un mundo que glorifica la velocidad, la calma es un acto de rebeldía espiritual. Es decir, no me perderé en el ruido. Esperaré hasta que el silencio me hable, y cuando lo hace, todo cobra sentido. Los caminos se aclaran, las decisiones se vuelven sencillas,
las personas correctas aparecen, porque la calma no solo atrae paz, atrae verdad. Cuando el ser humano vive en calma, deja de reaccionar y comienza a responder. Ya no actúa desde el miedo, sino desde la sabiduría. Y así su vida se vuelve coherente, armónica, luminosa. La calma no se impone desde fuera, se despierta con ternura. Cada vez que eliges respirar antes de hablar, cada vez que decides observar antes de juzgar, estás sembrando calma. Y esa semilla crecerá hasta convertirte en un faro de serenidad en medio del caos. Respira, deja que tu alma se expanda. No hay prisa. Todo lo que es tuyo te encontrará, porque el universo siempre responde a la frecuencia de tu paz. Lección 6. El arte de no resistir. Hay una fuerza invisible que desgasta más que el cansancio físico. La resistencia interior. Esa lucha constante contra lo que ya es. El ser humano se aferra a sus planes, a sus expectativas, a sus deseos no cumplidos, y en ese aferrarse se fragmenta. Pero la vida no se puede forzar, solo acompañar. Resistir es decirle a la existencia: quiero que seas distinta a como eres. Aceptar, en cambio, es abrir los brazos y susurrar: te recibo tal como vienes. El sabio no lucha contra la corriente, aprende a nadar con ella. Sabe que incluso el río más caótico tiene una dirección sagrada. Cuando comprendemos esto, el sufrimiento se disuelve como hielo bajo el sol. La resistencia es rigidez, y todo lo rígido termina rompiéndose. La aceptación es flexibilidad, y todo lo flexible sobrevive. Los árboles que se doblan con el viento no caen, se adaptan, danzan, permanecen. El estoico no es indiferente al dolor, simplemente no permite que el dolor lo domine. Entiende que cada experiencia, incluso las más duras, es una maestra disfrazada. A veces, la vida no te quita algo, te libera de lo que te pesaba. Pero mientras resistas, seguirás sintiendo que pierdes. La rendición no es derrota, es confianza. Es rendir el control, no el propósito. Es mirar al cielo y decir: no sé por qué sucede esto, pero confío en que es parte del camino. Esa es la esencia del fluir, porque nada en la naturaleza se resiste. El agua no discute con las piedras, las abraza y sigue su curso. La flor no se queja de la lluvia, la bebe y florece. Solo el ser humano cree que puede dominar lo incontrolable, y en esa ilusión se agota. No resistir no significa no actuar, significa actuar desde la aceptación. Desde un lugar donde ya no hay guerra interna, donde no necesitas que el mundo sea perfecto para estar en paz. Cuando sueltas la necesidad de que las cosas sean distintas, algo mágico ocurre. Descubres que la vida nunca estuvo en tu contra. Estaba empujándote a despertar. Cada pérdida, cada obstáculo, cada demora fue una mano invisible guiándote hacia el presente. Pero tu mente, llena de planes, no lo veía. Por eso los sabios practicaban la entrega, no como resignación, sino como sabiduría. Porque cuando dejas de resistir, todo lo que te pertenece llega sin esfuerzo. Las puertas se abren, las personas adecuadas aparecen, las respuestas fluyen. La resistencia es como nadar contra corriente, te cansa, te hunde, te roba la claridad. La entrega es dejarte llevar por la corriente, confiando en que el río sabe más que tú. Y sí, a veces el río te lleva por lugares oscuros, pero incluso esos tramos son parte del viaje. Solo cuando dejas de luchar, la corriente te muestra su propósito. Deja de resistir y observa cómo la vida se vuelve más ligera. No porque cambie el mundo, sino porque cambias tú. Respira, suelta el control, suelta la prisa, suelta la necesidad de entenderlo todo. No necesitas tener todas las respuestas para avanzar. El río no necesita ver el mar para saber hacia dónde va. El arte de no resistir es el arte de confiar. Y confiar es la forma más pura de sabiduría. Cuando logres vivir así, verás que nada te falta. Porque lo que parecía caos era solo la danza de un orden más grande, esperándote al otro lado del miedo. Lección 7. La sabiduría del silencio. En un mundo que no deja de hablar, el silencio se convierte en un santuario.
Allí donde cesan las palabras, comienza la verdad. El ser humano ha olvidado escuchar, no porque haya perdido el oído, sino porque su mente grita más fuerte que la vida. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de lo esencial. Es el espacio donde el alma puede oírse a sí misma. En el silencio comprendemos lo que el ruido nos impide ver, que la paz no viene de fuera, sino de dentro. Los sabios lo sabían. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones sin buscar aplausos, solo para escuchar el eco de su propia alma. Porque el silencio, cuando se habita, se convierte en un espejo. Nos muestra nuestras sombras, pero también nuestra luz. En el silencio, los pensamientos se asientan como polvo en el agua. Y cuando el agua se aclara, la verdad aparece. Pero al principio, el silencio asusta. El ego teme desaparecer en él. Por eso la mente busca distracciones, conversaciones vacías, ruido constante, porque el silencio revela lo que evitamos enfrentar. Sin embargo, solo quien se atreve a quedarse en silencio puede despertar de verdad, no para huir del mundo, sino para comprenderlo desde otro lugar. Hay silencios que sanan más que 1000 palabras, silencios que abrazan, silencios que responden, en ellos el alma reposa. Cuando aprendes a callar, descubres que no todo merece respuesta, que no todo necesita explicación. A veces, el mayor acto de sabiduría es simplemente observar. La naturaleza nos enseña este lenguaje. El árbol no explica su crecimiento, solo crece. El sol no discute con las nubes, solo espera. El mar no se defiende del viento, simplemente sigue siendo mar. Así deberíamos ser los humanos. Menos ruido, más presencia. El silencio no te hace débil, te hace profundo. Te da el poder de no reaccionar ante la provocación, de no perder tu energía en discusiones sin sentido. Te permite discernir cuándo hablar y cuándo dejar que el universo hable por ti. Porque a veces el silencio es la respuesta más elocuente. El sabio no habla para convencer, habla solo cuando sus palabras pueden traer paz. Todo lo demás lo entrega al silencio. Quien aprende a estar en silencio, aprende también a escuchar la voz interior, esa que siempre ha estado ahí, pero que el ruido del mundo silencia. Esa voz no grita, susurra, y su mensaje es siempre el mismo. Estás donde debes estar, respira, y siente cómo el silencio te envuelve. No intentes llenarlo, habítalo, déjalo respirar contigo. Allí, en ese espacio quieto, el alma recuerda quién es. El silencio no solo calma, transforma, porque en él la mente se disuelve y la conciencia se expande. Allí comprendes que no necesitas tener razón, ni defender nada, ni convencer a nadie. Que la verdad no se impone, se siente, que la vida no se conquista, se contempla. Cuando aprendes a vivir desde el silencio, ya no buscas que el mundo te escuche. Te basta con escucharte a ti mismo. Y desde esa quietud, tus actos se vuelven más sabios, tus palabras más suaves, tu mirada más clara. El silencio no es vacío, es plenitud sin ruido. Es el lenguaje del alma, el hogar del sabio, el refugio del corazón. En él todo se ordena, todo encuentra su lugar, todo, finalmente, descansa. Lección 8. El peso de las expectativas. Las expectativas son hilos invisibles que el ser humano lanza hacia el futuro intentando atrapar lo que aún no existe. Pero esos hilos, en lugar de traer certeza, terminan enredándolo en la frustración. Porque la vida nunca promete cumplir lo que la mente imagina. Cada vez que esperas que algo sea exactamente como lo sueñas, te alejas de la paz del presente. Los sabios estoicos lo entendieron. No sufras porque las cosas no salen como esperabas. Sufre porque esperabas que salieran de una sola manera. La raíz del sufrimiento no está en los hechos, sino en la resistencia a lo que ocurre. Las expectativas son una forma sutil de control. Dicen, quiero que el mundo se comporte según mis deseos. Pero el mundo no gira bajo el mandato de la mente. Sigue el compás de un orden más grande. Y cuando ese orden se manifiesta puede parecer injusto, pero en el fondo es sabio. A veces lo que no obtienes es precisamente lo que te salva.
¿Cuántas veces la vida te ha negado algo, solo para darte espacio para algo mejor? Sin embargo, el ego se aferra, se convence de que sabe qué le conviene y cuando no lo recibe, se lamenta. Las expectativas no son malas por sí mismas. El problema surge cuando te confundes con ellas, cuando crees que tu felicidad depende de que se cumplan. Entonces pierdes libertad, porque ya no vives la experiencia, vives el resultado. El sabio aprende a tener intenciones, no expectativas. La intención es una dirección, la expectativa una prisión. Con la intención caminas abierto al misterio. Con la expectativa caminas con los ojos vendados hacia una sola imagen. Cuando la vida no la cumples, sufres. Pero cuando sueltas la expectativa, incluso el cambio más inesperado se convierte en maestro. Aceptar no es conformarse, es confiar. Es decir, haré mi parte, pero el resultado no me pertenece. Esa es la libertad que los estoicos llamaban apatheia. Actuar con virtud, sin esclavitud emocional al resultado. Porque lo único que realmente controlas es tu intención y tu actitud. Todo lo demás pertenece al fluir de la existencia. La vida es como una obra que no escribes, pero en la que puedes decidir cómo actuar. Cuanto más quieras controlar el guión, más te perderás. Cuanto más te entregues a la improvisación consciente, más disfrutarás del viaje. Respira y suelta el peso de las expectativas. No tienes que saber cómo terminará todo. Solo tienes que estar aquí, presente, dando lo mejor de ti sin esperar nada a cambio. La paradoja es que, cuando dejas de esperar, todo empieza a llegar, porque ya no estás bloqueando el flujo con tu ansiedad. Has hecho espacio para que la vida te sorprenda. El alma no vino a cumplir expectativas, vino a expandirse. Y a veces esa expansión ocurre en el fracaso, en la pérdida, en lo imprevisto. Cuando el plan se rompe, la verdad se revela. Las expectativas son muros. La aceptación es un puente. Atrévete a cruzarlo. Al otro lado no hay decepción, hay libertad. Y cuando llegues ahí, entenderás que nada fue un error, que incluso los caminos torcidos llevaban a casa. Respira y repite suavemente: no espero nada, pero confío en todo, porque la vida no está aquí para cumplir tus expectativas, sino para despertar tu conciencia. Y cuando lo comprendes, descubres la paz que no depende de nada, porque está hecha de todo. Lección 9. La impermanencia de todo. Todo lo que amas, todo lo que temes, todo lo que ahora parece sólido, un día desaparecerá. Esa es la ley silenciosa del universo. Nada permanece. Todo cambia, todo se transforma, todo fluye hacia algo nuevo. Y aunque esta verdad pueda parecer dolorosa, en realidad es la llave más profunda de la libertad. El ser humano sufre porque quiere que lo bello dure para siempre y que lo doloroso acabe pronto. Pero la existencia no distingue entre lo que deseas conservar o lo que quieres evitar. Todo tiene su tiempo, todo cumple su ciclo. Lo que nace muere, lo que florece se marchita, lo que llega parte. Los sabios no temen a esta danza, la honran, porque saben que si algo desaparece es porque su propósito ya se ha cumplido. Marco Aurelio escribió: observa cuán breve es el tiempo desde el nacimiento hasta la disolución, y cuán vasto el océano del cambio en el que todo se mueve. Entender la impermanencia es vivir despierto, es ver cada instante como un regalo irrepetible. Cuando sabes que nada dura, cada encuentro se vuelve sagrado, cada palabra se vuelve importante, cada respiración es una oportunidad de gratitud. El alma que abraza la impermanencia ya no teme perder, porque comprende que no posee nada. Todo lo que tiene le ha sido prestado por un tiempo. La juventud, la belleza, las personas, los momentos felices, todo es un préstamo del universo. Y un día, suavemente, te será pedido de vuelta. Pero eso no debe entristecerte, debe liberarte, porque el amor verdadero no busca retener, busca comprender. Quien ama desde el apego teme el final. Quien ama desde la conciencia agradece el principio. El dolor surge cuando confundes lo temporal con lo eterno, cuando olvidas que hasta las estrellas mueren para dar lugar a nuevas luces.
Todo cambia y en ese cambio habita Dios. La impermanencia no es pérdida, es renovación. Nada muere sin dejar una semilla. Nada termina sin abrir una puerta. Cada despedida lleva dentro un nuevo comienzo. Cuando entiendes esto, dejas de llorar por lo que se va y empiezas a agradecer por lo que fue. Respira y acepta el fluir. La flor no se resiste al invierno porque sabe que el invierno también forma parte del ciclo de su vida. Así también tú, no temas los finales. Sin ellos no habría espacio para lo nuevo. Cada amanecer necesita la noche que lo precede. Cada nacimiento necesita una muerte que lo permita. Así es la vida. Una sinfonía de comienzos y finales, ambos sagrados, ambos necesarios. Cuando aceptas la impermanencia, vives con ligereza. Ya no te aferras a lo que cambia, ni temes lo que llega. Simplemente estás, presente, abierto, sereno, porque has comprendido que no hay nada que conservar, solo todo por vivir. Y mientras el resto del mundo corre para retener lo que se escapa, tú respiras en paz, sabiendo que cada momento es completo en sí mismo. No busques eternidad en las cosas, búscala en tu conciencia. Ella es lo único que trasciende el cambio. Todo lo demás, los rostros, los lugares, los días, son olas en la superficie del mismo mar. La impermanencia no es el enemigo, es el recordatorio más hermoso de que estás vivo. Respira y deja que todo fluya. Porque el arte de vivir no consiste en retener, sino en soltar con amor. Lección 10. El poder de la soledad. Hay un silencio especial que solo se escucha cuando estás solo. No el silencio del mundo, sino el de tu alma. En él no hay máscaras, ni distracciones, ni roles que interpretar. Solo tú frente a ti mismo. La soledad, aunque muchos la temen, es el terreno más fértil para el despertar. En ella se derrumban las ilusiones y se revela la verdad desnuda. Pero el ser humano huye de la soledad porque teme lo que podría encontrar en ella, su propio reflejo. Busca compañía, ruido, ocupaciones, cualquier cosa que le impida enfrentarse con el vacío. Sin embargo, ese vacío no está hecho de ausencia, sino de presencia. Es el espacio donde la conciencia respira. Los sabios se retiraban al silencio no para escapar del mundo, sino para recordar quién eran más allá del mundo. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, todos hallaban en la soledad un espejo donde pulir el alma, porque solo en la quietud se escucha lo esencial. La soledad no es aislamiento, es comunión con lo profundo. No es rechazo, sino regreso. Regreso al centro, al núcleo sereno de tu ser, allí donde nada falta, donde nada sobra. Cuando estás solo y no te sientes vacío, significa que has empezado a conocerte. Has dejado de buscar fuera lo que siempre habitó dentro. El amor, la paz, la claridad, todo nace en el silencio de la soledad. Pero no cualquier soledad. Hay una soledad que duele, la del abandono, la de la desconexión, y hay otra que sana, la del encuentro interior. Esa es la que transforma. Porque cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, ya no necesitas que nadie llene tus vacíos. Los has convertido en espacios de luz. El alma que se ha reconciliado con su soledad ya no teme la pérdida, porque sabe que nada externo puede romper su paz. Desde esa serenidad, las relaciones se vuelven más puras. Ya no amas por necesidad, sino por abundancia. Ya no buscas refugio en otros, porque tú mismo te has vuelto tu hogar. En la soledad, el alma recuerda su origen. Recuerda que antes de los nombres, los afectos y las heridas, era pura presencia. Allí no hay pasado ni futuro, solo el ahora eterno. Es allí donde el alma se repara, donde las heridas cicatrizan sin palabras, donde los pensamientos se calman sin esfuerzo. No temas estar solo, teme no conocerte nunca, porque quien no se atreve a estar consigo mismo, vivirá toda la vida huyendo de su sombra. Pero quien se adentra en su silencio, encuentra su luz. Respira y siente la quietud que te rodea. No es vacío, es plenitud. No es abandono, es llamada. Es la voz del alma invitándote a regresar. Cuando la aceptas, la soledad deja de ser una habitación vacía y se convierte en un templo.
Y en ese templo cada pensamiento se vuelve oración, cada suspiro una ofrenda, cada instante un reencuentro. Los sabios comprendían que la soledad no es el fin del camino, sino su comienzo, porque solo quien se ha encontrado en ella puede volver al mundo sin perderse. Solo quien se ha abrazado en la oscuridad puede ofrecer verdadera luz. Así que no huyas, permanece, escucha, abraza tu propia presencia y descubrirás que nunca estuviste solo distraído de ti mismo. Lección 11. El presente como refugio. La mente humana tiene la costumbre de viajar sin permiso. Un instante está en el pasado, lamentando. Al siguiente, en el futuro, temiendo. Y en ese ir y venir, olvida el único lugar donde la vida realmente sucede, el presente. Todo lo que existe, todo lo que respiras, todo lo que sientes, ocurre ahora. No ayer, no mañana, ahora. Pero el ser humano, atrapado en su pensamiento, pasa la vida fuera de la vida. Se preocupa por lo que no puede cambiar, se angustia por lo que aún no ha llegado. Y mientras tanto, el presente, su mayor tesoro, se le escapa entre los dedos. Los sabios estoicos lo sabían bien. Decían: vive el instante como si fuera toda tu vida, porque de hecho lo es. El ahora contiene todos los tiempos. En el ahora puedes redimir el pasado y sembrar el futuro. En el ahora puedes decidir quién eres. Cuando entiendes esto, dejas de correr detrás del tiempo y comienzas a caminar junto a él. El presente no necesita ser perfecto para ser suficiente. Solo necesita ser habitado. Respira y siente este momento. La temperatura del aire, el latido de tu pecho, el leve peso de tu cuerpo en el espacio. Todo eso es vida ocurriendo. Y la vida no pide tu aprobación, solo tu atención. La mente teme al presente porque en él no puede esconderse. En el ahora no hay excusas, no hay máscaras, no hay pasado que sostener ni futuro que fabricar. Solo existe lo que eres. Y eso para la mente es aterrador, pero para el alma es libertad. El alma no conoce otro tiempo que el ahora. Por eso cuando logras detenerte y mirar de verdad, sientes paz. No porque tus problemas desaparezcan, sino porque tú dejas de vivir en ellos. El presente es un refugio, pero también un maestro. Te enseña a aceptar, a observar, a soltar. Te recuerda que cada respiración es una oportunidad de renacer. Si supieras que este instante es el último, ¿cómo lo vivirías? ¿Seguirías pensando en lo que falta o agradecerías lo que hay? El poder del presente está en su sencillez. No necesitas hacer nada especial, solo estar, totalmente, como un niño que mira la lluvia sin pensar en el reloj. Así vivían los sabios, con la mente quieta y el corazón abierto. No apresuraban la vida, la saboreaban, porque entendían que cada segundo es una joya irrepetible. Cuando aprendes a habitar el presente, los miedos pierden su fuerza. El pasado deja de doler porque ya no lo arrastras. El futuro deja de asustar porque confías. Todo se alinea, todo encuentra su ritmo. Y tú descubres que la felicidad no estaba en lo que buscabas, sino en la atención que nunca dabas. Respira, siente la plenitud de este instante. No necesitas nada más, porque en este mismo momento tienes lo único que siempre has tenido, la vida. El presente no es un puente hacia algo mejor. Es el hogar que siempre ignoraste. Y cuando finalmente lo habitas, el tiempo deja de ser enemigo. Se vuelve compañero. Ya no lo persigues, caminas con él. En esa comunión silenciosa la mente descansa, el alma sonríe y la vida simplemente sucede. Lección 12. El amor como camino de sabiduría. El amor no es una emoción pasajera ni un impulso del corazón. Es una forma de conciencia. Amar no es poseer, es comprender. No es necesitar, es acompañar. El amor verdadero no busca llenar un vacío, sino compartir la plenitud que ya existe dentro. Pero el ser humano, confundido por sus deseos, ha hecho del amor una búsqueda de completitud. Se aferra, exige, reclama, teme perder. Y en ese intento de retener, el amor se marchita. Porque el amor florece solo en libertad. No puede crecer donde hay control.
Los sabios lo entendieron. Amar no es atar, es soltar con ternura. Es desear el bien del otro incluso cuando ese bien no te incluye. Es mirar sin querer cambiar, es aceptar sin condiciones. El amor no se aprende en las historias perfectas, sino en las imperfecciones que enseñan paciencia. Amar no es huir del dolor, es abrazarlo cuando llega, porque detrás de todo sufrimiento amoroso hay una enseñanza más profunda, la de reconocer que nada ni nadie puede darte lo que no encuentras dentro de ti. Cuando amas desde el alma, ya no buscas aprobación. Ya no necesitas que te comprendan, porque tú comprendes. Ya no temes perder, porque has aprendido a agradecer. El amor es una expansión del ser. Empieza contigo, y desde ahí se irradia hacia todo. No puedes amar verdaderamente a otro si no has aprendido a amarte sin máscaras. Porque quien no se ama a sí mismo, ama desde la carencia. Y el amor nacido de la carencia siempre pide, nunca ofrece. Respira, siente el pulso del amor en tu pecho. No es solo por alguien, es por todo lo que vive. Es la corriente silenciosa que une a todas las almas. Cuando actúas con compasión, cuando eliges la empatía en lugar del juicio, estás practicando el amor en su forma más elevada. El amor no siempre se manifiesta con palabras dulces. A veces se expresa con silencio, con distancia, con respeto. Porque amar no es hacer lo que el ego quiere, sino lo que la conciencia dicta. El amor es el lenguaje del alma, el puente que une lo visible con lo eterno. No entiende de fronteras, ni de tiempo, ni de razón. Es la fuerza que todo lo sostiene. Marco Aurelio lo intuía cuando decía, ama lo que te sucede, porque es parte de lo que el universo ha tejido para ti. Amar la vida, incluso en su dureza, es el acto más sabio, porque el amor no es solo entre personas, es hacia el instante, hacia la existencia misma. Cuando miras con amor, todo se vuelve sagrado. El rostro que pasa, el árbol que se mece, el silencio que te envuelve. El amor convierte lo común en milagro. No necesitas que la vida sea perfecta para amarla, solo necesitas abrir el corazón. Respira y deja que el amor te atraviese. No lo retengas, deja que fluya. Cuanto más das, más te llena. Cuanto más compartes, más te sanas. Porque el amor no se gasta, se multiplica. Y cuando comprendes que amar es tu estado natural, dejas de buscarlo. Te conviertes en él. Entonces, cada gesto se vuelve oración, cada mirada, gratitud, cada día, una oportunidad de expandir la luz. Amar así es vivir despierto, es comprender que el amor no es el destino, es el camino. Lección 13. El despertar del alma. Hay un momento en el viaje interior en que todo se detiene. Ya no buscas respuestas afuera, ya no culpas, ya no corres detrás de nada. Simplemente te quedas quieto y comprendes. Ese instante es el despertar del alma. No es un evento místico ni un milagro lejano. Es un regreso a lo esencial. Es cuando recuerdas que siempre estuviste completo, incluso en tus caídas, incluso en tus sombras. El despertar no ocurre de golpe, ocurre en pequeños gestos, cuando eliges la calma sobre la reacción, la compasión sobre el juicio, la presencia sobre la prisa. Cada una de esas elecciones es un paso hacia la conciencia. El alma no despierta entre luces ni revelaciones, sino entre silencios, entre respiros, entre la profunda aceptación de lo que es. Los sabios lo sabían. No hay nada que alcanzar, porque todo ya está aquí. Lo que llamas búsqueda espiritual no es más que el proceso de recordar que eres parte del todo y que el todo vive en ti. El ego se resiste porque su existencia depende del conflicto. Quiere metas, logros, conquistas, pero el alma no quiere conquistar nada, solo quiere ser. Y ser ya es suficiente. Respira y siente este instante. El aire que entra y sale no te pertenece, pero te mantiene vivo. Así es también el alma, invisible, inagotable, siempre fluyendo. Cuando despiertas, te das cuenta de que la vida no era un laberinto, sino un espejo. Cada obstáculo te mostraba algo de ti. Cada pérdida te enseñaba a soltar.
Cada persona que cruzó tu camino fue un reflejo del amor o del miedo que llevabas dentro. Y cuando lo comprendes, todo encaja. Nada fue en vano, nada fue casual. Todo te trajo hasta aquí. El despertar no te aleja del mundo, te reconcilia con él. Ya no ves enemigos, ves maestros. Ya no sientes castigo, ves dirección. Ya no buscas sentido, lo encarnas. Porque el alma despierta no necesita entender para confiar. Vive con los ojos abiertos y el corazón en paz. No huye del dolor, lo abraza. No teme al cambio, lo bendice. No persigue la felicidad, la irradia. El despertar del alma no te hace diferente a los demás. Te hace recordar que nunca fuiste separado, que la vida no está allá afuera, sino latiendo en ti. Respira y observa el milagro del instante. La mente calla, el tiempo se detiene y lo único que queda es conciencia pura. Una sensación de unidad tan profunda que ya no sabes dónde terminas tú y dónde empieza la vida. Eso es el despertar, el retorno a casa. No a un lugar físico, sino a un estado del ser. Allí donde todo está bien, incluso cuando todo cambia. Allí donde el silencio no asusta, sino que abraza. Allí donde el amor no se busca, porque eres amor. Cuando llegas ahí, no hay fuegos artificiales, ni himnos, ni finales gloriosos. Solo un suspiro y una profunda paz. La certeza silenciosa de haber recordado lo que siempre fuiste. Y entonces entiendes que todo el viaje, cada caída, cada duda, cada espera, no fue para llegar a algún sitio, sino para despertar a ti mismo. Respira y descansa. Has vuelto llamado a la acción. Cuando el alma despierta, no hay fanfarria ni triunfo, solo un suave reconocimiento. Todo lo que buscabas estaba aquí, en el centro de tu pecho. El ser humano pasa la vida corriendo detrás de reflejos. Amor, éxito, reconocimiento, creyendo que en ellos encontrará plenitud. Pero cuando llega el silencio y la búsqueda se detiene, lo que queda es algo más real, la quietud de ser. El universo entero se refleja en esa calma. Lo que los sabios llamaban ataraxia, los poetas llamaron paz interior. Y tú simplemente la sentirás como una respiración sin esfuerzo, un descanso sin motivo. En el fondo, no hay más lección que esta. Todo lo que amas, suéltalo. Todo lo que pierdes, bendícelo. Todo lo que eres, abrázalo. La vida no te pide perfección, te pide presencia. No te exige control, te invita a fluir. El amor verdadero no se retiene, se comparte. La sabiduría no se acumula, se encarna. La felicidad no se persigue, se permite. Mira a tu alrededor. Cada cosa, cada ser, cada instante está cumpliendo su propósito sin resistencia. El río no se disculpa por correr. El árbol no se justifica por crecer. Tú tampoco necesitas justificar tu existencia. Solo vive con conciencia, ama con compasión. Suelta con fe y cuando la noche llegue, como llega para todos, cierra los ojos sin miedo. Respira y recuerda, lo que eres no muere. Lo que eres no desaparece. Lo que eres simplemente es silencio, gratitud, eternidad.